El senador Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que es un desacato de la Suprema Corte por parte de la ministra presidenta Norma Piña y estos ministros que están a su lado. Señala que la carta es un claro señalamiento de que ellos pueden violar la Constitución y eso obviamente no está permitido. En esta telenovela del Poder Judicial, que si hacen algo, que no hacen, pues ya la advertencia está dada y creo que es el momento de no dejar pasar más tiempo. Puede ser un sábado negro para Norma Piña y para los otros 7 ministros y ministras que se han opuesto y que han determinado revisar, porque no están deteniendo la reforma al Poder Judicial. Detuvieron para analizar. Es tiempo, es dilación, es juego de vencidas, es proteger a como dé lugar a sus patrones. Y la carta, hay una carta que mandó Norma Piña, donde se niega a entregar datos al Senado de la República, a un poder soberano, que es el legislativo. Esta carta contiene la postura de Norma Piña, es decir, no les doy los datos y qué. O sea, ya una actitud retadora, que si no frenan en estos momentos, tampoco la van a poder frenar luego. Bueno, sí la pueden frenar cuando tomen acciones. No se trata de un juicio político, bueno, eso depende también, porque mire, déjeme le comento de la carta que mandó Norma Piña, que le contesta a Noroña por la reforma al Poder Judicial. La presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que también es la presidenta de la Suprema Corte, dice que existen suspensiones sobre la entrega del listado de jueces, magistrados y vacantes, es decir, no te voy a dar los datos. Está en este contexto la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, la Dirección General de Recursos Humanos, la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema Judicial Penal, Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Norma Piña en esto incurre en un desacato. El mismo documento que aquí puede ver usted, el presidente del Senado solicitó al Consejo de la Judicatura Federal el envío del listado de los cargos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de conformidad a lo dispuesto por la reforma al Poder Judicial. El Senado tiene que emitir la convocatoria respectiva, no es el 16, es el 15 de octubre, de acuerdo a lo que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y estos documentos son la base sobre la cual se puede establecer una serie de acciones por parte del legislativo para ir sobre el Poder Judicial ya de plano. Creo que ya lo que sigue son las acciones, porque no es una provocación, es prácticamente una postura radical de decir nosotros hacemos lo que queremos en este Poder Judicial. Ese es el gran problema. Está bien que no caigan en la provocación, es correcto, pero ¿por qué aguantar tanto a alguien que no tiene la intención de entender, sino solamente ponerse en contra de lo que está previsto en la Constitución? Esto es lo que dijo Noroña, y no basta decirlo, creo que hay que hacerlo. De la Corte es que tienen un mandato judicial para violar la Constitución. Fíjense nada más lo que me está diciendo, lo que me responde por escrito la presidenta de la Corte. No es cualquier abogada, no es cualquier persona juzgadora, es quien preside uno de los poderes de la República y nada menos que el Poder Judicial. Y esa persona me dice que tiene un mandato de violar la Constitución y no para ahí, sino están presionando al órgano electoral para que viole la Constitución y detenga el proceso electoral. Gravísimo. Todavía no han dado el paso, dieron un primer paso para determinar se otorgaron a sí mismos facultades que no les da la Constitución de revisar la constitucionalidad de la Constitución, que ya no es una reforma, insisto, ya es ley vigente, ya es marco constitucional.
Y ellos dicen que van a revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Glor Findel, 123, los artículos 1, 39, 40, 135, 99, 41 y 73 serían los que la Corte está violentando al dar entrada a esa consulta de tumbar la reforma. Exacto, exacto. Está violando gravísima y flagrantemente el marco constitucional, arrogándose atribuciones que no tiene y pretendiendo negar las atribuciones que el Poder Legislativo y que el Constituyente permanente tiene. O sea, no solo pasa por encima de la Cámara de Diputados Federal y senadores de la República, sino por los 32 congresos de los estados. Gravísimo, gravísimo. Y en los medios, La Jornada incluida, habla de un amparo. No hay amparos frente a reformas constitucionales, se los leí ayer, artículo 61, fracción primera. No procede el amparo frente a reformas constitucionales, y mucho menos frente a la Constitución, porque ya es marco constitucional vigente. Ya inició el proceso electoral, nadie puede detenerlo. No digo debe, puede, nadie puede. Bueno, esto que dice el senador Fernández Noroña sí queda claro, pero no se puede quedar tampoco nada más en el enunciar, en decir, están violentando. Bueno, pues procedan, porque en tanto no hacen lo que corresponde, se quedan solamente en denunciar, en decir, no, de todas maneras va la reforma. Al Poder Judicial no la pueden detener, es cierto. Bueno, ya quieren detener hasta el INE las acciones de la elección de 2025 y eso lo tienen que tomar en cuenta la misma presidenta de México. Una cosa es no caer en la provocación, otra muy diferente, permitir que la libertad se convierta en libertinaje, tal como está, y tal como lo dijo la misma ministra Lenia Batres Guadarrama en la Suprema Corte. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la República. Bueno, ahí tiene, es que esto ya lo han dicho, lo han expresado, hay reacciones, hay acciones, pero no vienen en este caso, ni del Poder Legislativo. Esto de que llueven amparos y que hay más amparos, se van a amparar alrededor de 800 o 1,600, que son en totalidad jueces, juezas, magistradas, magistrados. No, si se pueden amparar. El problema es que no tienen capacidad jurídica para ampararse. O sea, el meollo de todo esto es, están cometiendo un acto de forma flagrante en violación a la Constitución y no vamos a caer en la provocación. Perfecto.
no se cae en la provocación. ¿Y qué es lo que se da? Digo, a través de los medios convencionales que son afines a a este grupo de poder, pues, es que si no son ellos los ministros, no hay república. No mamar, o sea, eso es demasiada obcecación, demasiada soberbia. Mire, ya llueven amparos a la reforma judicial. Ahora se aprobó una nueva suspensión a su aplicación en los 32 estados de la República Mexicana. ¿Con qué capacidad un juez gris, seguramente ratón de alguna oficina, se pone en contra de los 32 estados del país que forman el pacto federal? Eso es de plano, un desconocimiento. No tienen desconocimiento, es una acción que amerita reacción. Se concede la suspensión provisional para que se impidan los efectos, consecuencias del decreto referido, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial. Indica el documento que dio a conocer la diputada Laura Ballesteros. Este tema también no deja de ser muy político. Y como el PRI y el PAN no tienen nada que perder, pues ellos están pues detrás de todo esto, junto con el poder económico del país, tratando de frenar algo que ya no pueden hacer. Sí, pero no basta decirlo, hay que hacerlo, hay que detenerlos. Dicen que va a haber una crisis constitucional. No, esa crisis ya está. Y Marco Cortés y Alito Moreno traen pendientes con la justicia más vandalito, que lo pueden llevar a juicio político, pero mire, sí, con la mano en la cintura. Entonces, bueno, y tendrá que responder Gerardo Fernández Noroña, porque estas son acciones políticas. Puede responder la Cámara de Diputados también. Creo que Morena y sus aliados tienen las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la intención de haberles dado, pues, esa mayoría? Y la doctora está bien en la prudencia de no actuar a una provocación abierta, pero también los diputados y senadores, como poder legislativo reformador, porque así lo establece la Constitución, no solo el 39, sino el 135, entonces háganlo valer. No basta, miren, es que Norma Piña la carta es el argumento judicial, jurídico, para poder establecer que hay un desacato de la Suprema Corte hacia el Poder Legislativo. Y con eso se puede proceder con toda tranquilidad al juicio político, al desafuero y a afincar responsabilidades judiciales incluso. Los pueden meter al bote, los pueden encerrar. ¿Por qué no lo hacen? No, es que van a decir que somos autoritarios. De todas maneras lo dicen. Ve al payaso Broso, ve a Loret, ve a Ciro, ve a todos ellos. Y si no hay una reacción firme, entonces les van a agarrar la medida. Ese es el gran problema. Están jugando con el sentir de un pueblo que está harto de un poder judicial que requiere ya acciones concretas. Ya los dejaron ser, ya sometieron a revisión una reforma constitucional cuya acción no les corresponde, está fuera de su ámbito. Un juez ni siquiera le puede ordenar al INE, menos a los legisladores, lo que tengan que hacer. Y dice Piña, pues vamos a sentarnos a discutir este tema y vamos a dar una resolución. Pues sí es cierto lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, no cuenta lo que digan. Pues no, pero en el imaginativo colectivo se encuentra esta serie de situaciones que tratan de debilitar a una presidenta que llegó con 36 millones de votos al poder. Tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría calificada en la Cámara de Senadores. ¿Qué les falta? Y el pueblo les dio todos esos votos para eso. Así es que creo que se están tardando, pero también podemos esperar buenas noticias de aquí al lunes, y no tardan mucho.